Las noticias tienen muchas caras, pero si buscas información oportuna, veraz, fresca y con un análisis agudo y crítico, estás en el espacio informativo correcto. Las noticias con David Monroe. Experiencia, credibilidad, pero sobre todo pasión por la información. Los acontecimientos en tiempo real. Siempre contigo, siempre noticias. Marchan en Cuernavaca colectivos de personas desaparecidas. Novedades en el caso Uriel Carmona. El juez amplía plazo para cerrar la investigación. El presidente Andrés Manuel López Obrador ofrece ayuda a los damnificados por el huracán Idalia, allá en los Estados Unidos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, me da gusto saludarle. Yo soy David Monroe. Muchas gracias por acompañarnos en este miércoles 30 de agosto de 2023. Estas son las noticias. Antes le comento, como siempre, que tenemos un número en el estudio para que se comunique con nosotros, ya sea de manera directa a través de una llamada o a través del WhatsApp. Escríbanos por favor o denuncie lo que usted considere al 777-514-5708, 777-514-5708. Nos va a dar mucho gusto que se comunique con nosotros. Y bueno, como lo sabe usted, las noticias con David Monroe puede seguirlas a través de David Monroe Digital en Facebook, David Monroe Digital también en YouTube, a través de Instagram, a través de la plataforma X o antes Twitter en David Monroe MX, y bueno, de manera diferida a través de Spotify, allá en la plataforma de audio que todos conocemos. Bien, vámonos a la información que le hemos preparado para esta noche. Marchan colectivos y activistas en Cuernavaca en el Día Internacional de la Desaparición Forzada. Colectivos y organizaciones de familias de desaparecidos en Morelos salieron a la calle este miércoles para recordar que sus hijos, hijas, padres, amigos o hermanos no han vuelto a casa, y de nuevo mostraron las carencias y omisiones institucionales en todos los niveles gubernamentales para darle seguimiento a los casos de personas ausentes en la entidad. Durante la mañana y mediodía de este miércoles, familiares y amigos de desaparecidos en el estado de Morelos caminaron por varias calles de la capital del estado y se concentraron en la explanada del Palacio de Cortés, aquí en el Zócalo de Cuernavaca, donde además de realizar una oración, también entonaron cánticos en homenaje a las personas ausentes. Edith Hernández, una de las víctimas de estos casos de desaparecidos, hermana de Israel Hernández, un joven que fuera secuestrado al exterior de su casa de materiales allá en Santa María, Ahuacatitlán, y que posteriormente se supo fue asesinado y cuyo cuerpo fue localizado en las fosas de Tetelcingo. Bueno, pues de nueva cuenta se queja tanto de las omisiones de las autoridades como de la poca empatía que existe en las mismas con este caso de los desaparecidos. Vamos a escuchar lo que dice Edith Hernández. Ella es una de las víctimas, una de las tantas víctimas de los más de 1,000 o 2,000 desaparecidos que existen en Morelos en los últimos años. De servicios periciales, y las víctimas seguimos siendo las mismas y en aumento, y la atención a víctimas pues es precaria, siempre va a ser precaria porque las víctimas no tenemos ni medidas de salud activas ni asesores jurídicos, o sea, estamos respaldadas detrás de la ley. La ley dice derecho a la salud, derecho a la verdad, derecho a asesoría jurídica, pero la realidad no es un hecho. Bien, pues esa es la queja justamente de los familiares de las personas que han desaparecido. La mayoría de ellas, bueno, pues han sido asesinadas, víctimas en muchos de los casos del tema delincuencial, del crimen organizado, que independientemente de lo que suceda, son víctimas de estas circunstancias en las que estamos viviendo en este país y en este estado. Mire, con datos de la Comisión Estatal de Búsqueda del estado de Morelos, hasta el día de hoy existen 2,260 personas desaparecidas en la entidad, de las cuales 1,327, es decir, el 59%, han sido localizadas en cualquiera de las circunstancias, muchas de ellas, por supuesto, a través, bueno, de estas investigaciones y, por supuesto, en calidad de, bueno, esas desapariciones acaban siendo asesinadas. También están por localizar 933, que representa el 41%. Estos datos corresponden a 1,330 hombres y 922 mujeres, y solo uno no ha sido determinado el sexo. Los datos corresponden de 2019 a la fecha, pero también hay datos sueltos en años anteriores. Esta misma información se le solicitó a la Fiscalía General del Estado y los datos
son muy similares. Lo que sí le puedo decir es que la cifra negra, de acuerdo con las organizaciones de víctimas y también de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, el número negro de desapariciones en Morelos supera con mucho estas cifras. Yo creo que la última vez que entrevistamos a la gente de la Comisión de Derechos Humanos, este tema de las desapariciones rebasa las 3,000 en el estado de Morelos, y no le estoy exagerando. De 2012 a la fecha este número se ha incrementado brutalmente por todo este tema de la delincuencia organizada que hemos visto a lo largo del país, y constantemente, si no es que todos los días, conocemos de casos de personas desaparecidas. Bien, y usted escuchó hace un momento a Edith Hernández, que es una de las tantas víctimas o familiares de víctimas de desaparición forzada. Hasta hace un año no había certeza jurídica para muchas cosas para las familias de los desaparecidos. Cuando una persona desaparecía, bueno, sus cuentas quedaban en el limbo, su familia quedaba en el limbo, es decir, en el tema de los hijos, nadie podía hacerse cargo de ellos de manera directa, porque simplemente sus papás pues no estaban, o su papá no estaba, o su mamá no estaba. Sin embargo, el proceso de declaración de desaparición de persona ante la ley, ante la Fiscalía General del Estado, era un proceso larguísimo, y eso, bueno, pues implicaba que la familia que se quedaba a cargo de los hijos, de la casa, de las deudas, de muchos pendientes de las personas desaparecidas, incluso después ya fallecidas, bueno, pues nadie podría hacer nada, absolutamente nada, justamente porque esta declaración de desaparición de persona lleva su tiempo, y por supuesto nos enfrentamos al tema de las omisiones, al tema de la burocracia. Pero desde hace un año en Morelos existe una ley específicamente para salvar todos estos temas. Muy probablemente muchas de las familiares de las víctimas no están al tanto de esto. A mí me parece que el Congreso del Estado no ha sido lo suficientemente apto para difundir esta iniciativa, esta ley que ya existe en el estado de Morelos, para que las familias puedan protegerse en torno a lo que les estoy platicando. En este Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, platicamos con la diputada Paola Cruz, quien es presidenta de varias comisiones allá al interior del Congreso del Estado. Hoy actualmente encabeza el tema de la Comisión de Seguridad. Ella aseguró que existe un vacío legal que impedía, como le estoy platicando, bueno, que los familiares de las personas desaparecidas se hicieran cargo de las circunstancias de los familiares desaparecidos. Desde el 6 de julio del año pasado, estas familias pueden acceder a esta ley y, por supuesto, hacerse cargo de los hijos no quedan volando, en fin, de todas maneras, esta ley tiene que conocerse mejor. Esta ley ha sido publicada en el periódico Tierra y Libertad del estado de Morelos desde el pasado 6 de julio de 2022, y vale la pena que las autoridades estatales, el Congreso del Estado y las comisiones, digamos, oficiales de derechos humanos, pues la den a conocer. Es necesario que las familias de las personas desaparecidas conozcan concretamente de ese tema. Bien, y pasando a otros temas, dejando a un lado este tema tan doloroso de los desaparecidos en México y en Morelos, le quiero informar que ayer, después de que fue detenido el exalcalde de Cuautla, Raúl Tadeo Nava, fue el alcalde de Cuautla, el actual alcalde de Cuautla, Rodrigo Arredondo, quien pues hizo mención de varias situaciones, entre ellas de la necesidad de que las averiguaciones que tiene en su contra Raúl Tadeo Nava, que en este momento muy seguramente ya se encuentra en el penal de Atlacholoaya en espera de la circunstancia legal correspondiente, pues bueno, fueran tomadas en cuenta, fueran ejecutadas, porque los delitos estaban a punto de prescribir. ¿En cuáles delitos? Pues entre ellos el peculado, que es el que se le acusa al exalcalde de Cuautla, también exdiputado desde 2012, 2015 y de 2016, 2018 ha actuado en la política del lado de el PRD. Vamos a escuchar lo que dijo el alcalde de Cuautla después de la detención de Raúl Tadeo Nava. Le dejo con Rodrigo Arredondo, alcalde de Cuautla. Encontramos varios desvíos de fondos, de recursos del ramo 23, y bueno, pues en nuestra responsabilidad como alcalde y cuidando, por supuesto,
el recurso del pueblo y además informando a la gente, porque el recurso es de la ciudad. Así que lo único que hicimos fue hacer estos compendios, hacer estas carpetas y entregarlas a lo que es la Fiscalía Anticorrupción, porque veíamos que pues tenían un mal manejo de los recursos. Simplemente lo que estamos haciendo es un deslinde de responsabilidades, creo que eso es lo importante. No podíamos absorber lo que hayan manejado de recursos tanto federales como locales en ciertas obras y pues nada más quedarnos callados nosotros. Así las cosas allá en Cuautla. Vamos a esperar a ver qué dice la defensa del exalcalde de Cuautla. Dice el actual alcalde de La Heroica que existen otras denuncias. Vamos a ver si ahora que ha sido detenido Raúl Tadeo Nava, estas otras averiguaciones, en caso de existir, se las hacen efectivas allá en la circunstancia legal en la que se encuentre. Mientras tanto, bueno, nosotros vamos a estar pendientes de este proceso al que ya está siendo sometido Raúl Tadeo Nava, exalcalde de Cuautla. Y bueno, le tengo información del fiscal, un fiscal del estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara. Hoy en la Ciudad de México se realizó una nueva audiencia para definir su situación jurídica. Un juez de la Ciudad de México amplió el plazo para que culmine la investigación que se le sigue al fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, actualmente detenido y bajo proceso, bajo los cargos de obstrucción de la justicia en el caso de Ariadna Fernanda. El juez concedió la petición a la Fiscalía de la Ciudad de México, que tenía 2 meses para terminar la investigación, ahora tiene 5, por lo que los días de un funcionario en prisión también se alargarán, al igual que sus posibilidades de recuperar su libertad. Le explico rápido. Originalmente el juez había determinado que la investigación por la que Uriel Carmona se encuentra en prisión preventiva bajo proceso iba a durar 2 meses. Ahora no, ahora puede durar hasta 5, lo cual también se alarga el tiempo, el cual obligadamente el señor fiscal de Morelos, actualmente bajo proceso, claro, tendrá que estar en prisión. Vamos a escuchar a su defensa, al señor Ugalde, quien, bueno, pues salió bastante consternado de esta audiencia allá en la Ciudad de México. Gracias a esta entrevista que nos otorga Guardián MX y mi compañero reportero especializado en temas de justicia, Carlos Quintero. Y desafortunadamente el juzgado decidió otorgar un plazo de 5 meses más, pero pues al final del camino el juez accedió a todas las peticiones de la Fiscalía. Pues la verdad es algo muy lamentable lo que está pasando. Una persona está privada de su libertad y por un delito que no merita ni siquiera prisión, y es algo inédito. La Fiscalía se basó en que necesitaba recabar más medios de prueba y pues que por ende tenía que llevarse a cabo esta. Bien, pues así llegamos al primer corte de las noticias. Voy a unos mensajes y regreso con usted. Las noticias con David Monroy. Aquí están las noticias. El Ayuntamiento de Cuernavaca trabaja por tu seguridad. Llama a la central de emergencia C4, 777-312-1274 las 24 horas. Si fuiste víctima de algún delito, necesitas apoyo de Protección Civil y bomberos o acompañamiento de la Policía Municipal por considerar que estás en una situación de riesgo en Cuernavaca, llama. Central de emergencia C4, 777-312-1274 las 24 horas. En Cuernavaca, con tecnología y capacidad de reacción, estamos para servirte. Cuernavaca está renaciendo. Prepárate ante la próxima temporada de lluvias. Evita tirar basura en la vía pública, barrancas o ríos. Esto provoca taponamientos y puede generar inundaciones. Mantén limpias calles y patios para evitar la obstrucción del alcantarillado. Que la lluvia no te sorprenda. Reporta emergencia SAL 777-100-0515. Protección Civil Morelos. Morelos, anfitrión del mundo. Las noticias con David Monroy. Aquí están las noticias. Bien, ya regresamos. Ayer le platicaba yo a usted que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación había pues dado hacia atrás, había invalidado el presupuesto aprobado unilateralmente por los diputados del Congreso del Estado, donde le amarraban, decían ellos, las manos al gobernador del Estado, pero también dejaban sin dinero a diversas dependencias de forma unilateral y sin ningún estudio. Bueno, pues dejaron sin dinero el tema de las placas, el tema del agua y otras cosas que todavía están acá por reventar de manera
política. Sin embargo, bueno, pues después de la controversia constitucional impuesta o interpuesta por el gobernador del estado o el ejecutivo estatal Cuauhtémoc Blanco, bueno, pues la Suprema Corte de Justicia le dio la razón al ejecutivo estatal. Hoy Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, se pronunció con respecto a este asunto. Él asegura que independientemente de que se haya obtenido la razón, pues no hay nada que festejar, dice él, y se tendrá que analizar de qué manera se va a aplicar el presupuesto 2023, confeccionado de manera unilateral por los diputados y con el que crearon un fondo para que ellos pudieran hacer obra en sus municipios, en sus regiones, para seguir haciendo campaña con dinero público. En entrevista con los representantes de los medios de comunicación, el gobernador del estado señaló: la verdad es que estamos contentos con la resolución, no festejamos porque no hay nada que festejar, simplemente vamos a analizar los términos en lo que resulte justamente esta determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuauhtémoc Blanco reiteró que siempre hubo confianza en que el máximo tribunal del país emitiera una resolución favorable para que el gobierno que encabeza, y ahora solo le toca analizar los términos dispuestos en esta resolución de controversia a fin de determinar las acciones a seguir en torno al presupuesto de este año. Y es que entiéndame, por favor, después de casi 6 meses de ejercer un presupuesto que confeccionaron los diputados, ahora, bueno, tengo este dinero, de aquí sí puedo ocupar, de acá no puedo utilizar. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a regresar al tema del presupuesto del año pasado? No lo sabemos. Prontamente también el gobierno del estado tendrá que presentar la propuesta de presupuesto 2024, de tal manera que los siguientes, pues ya no meses, yo creo que las siguientes semanas, este tema del presupuesto va a volver a ser nota nacional, con el tema del Congreso del Estado y el gobierno del Estado. Vamos a escuchar lo que dijo Cuauhtémoc Blanco al respecto. Por la resolución no festejamos porque no hay nada que festejar, simplemente analizar cómo quedó y ya la próxima semana tendrán noticias. Bueno, pues así las cosas con este tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la controversia que le ha sido favorable al gobierno del estado de Morelos. Bien, y le informo en otras cosas que Morelos es sede en este momento del encuentro hacendario entre México, estados del país y la Unión Europea. En representación del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, Mónica Boyo Tomasás Merino, jefa de la oficina de la gubernatura, inauguró la reunión nacional con la Unión Europea de las entidades que conforman el modelo hacendario estatal para la cohesión social, Encuentro Morelos, que se realizó en Xochitepec, en el que han participado 19 entidades del país e instituciones europeas. Se destaca que en este marco se pondrá en marcha el proyecto europeo EU4 Equity, el cual permitirá que durante 4 años y con un presupuesto de 5 millones de euros se apoyen políticas públicas e instituciones mexicanas para reducir las desigualdades en el país. En su mensaje, Mónica Boyo destacó que el pueblo de Morelos está orgulloso de recibir este encuentro tan importante y agradeció el apoyo de la Unión Europea que brinda a los estados con este encuentro. Morelos unió justamente a esta dinámica internacional con entidades federativas y la Unión Europea el pasado mes de mayo del presente año, y tiene como objetivo conformar modelos hacendarios que promuevan el fortalecimiento de los ingresos, la formalidad, la calidad del gasto, la transparencia y la rendición de cuentas en favor del desarrollo continuo, inclusivo y sostenible de la entidad y todos los estados y países que participen en este tema. Y en más información, a través de la Secretaría de Desarrollo, Turismo y Cultura del Estado de Morelos, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas se llevó a cabo en Casa Lázaro Cárdenas, aquí en la ciudad de Cuernavaca, y en la Casa de Cultura con enfoque infantil Finca Palmira, el Congreso Interpretación y Traducción de Lenguas Indígenas Nacionales en los Servicios Públicos del Estado, que fue inaugurado por Víctor Mercado Salgado, coordinador de asesores de la Oficina de la Gubernatura. Este evento, en unión de la Secretaría del Trabajo y Turismo, el INALI y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, se realiza en el marco del proyecto del primer centro de traducciones e intérpretes en lenguas indígenas, con el objetivo de garantizar el derecho de los pueblos indígenas a preservar, revitalizar y promover sus lenguas, así como integrar los aspectos de la diversidad lingüística, en esfuerzos del desarrollo sostenible. Mercado Salgado aseguró que este primer Congreso es un gran avance que muestra la fuerza de una sociedad incluyente en la que los servicios administrativos serán de fácil acceso para todos, especialmente
en un estado con municipios indígenas y una población de alrededor de 38,000 personas que hablan algún tipo de lengua, quienes merecen toda la atención del gobierno del estado. Vamos a escuchar a Víctor Mercado, coordinador de asesores de la oficina de la gubernatura. Respaldan a todos y a cada uno de los habitantes de Morelos, buscando garantizar el acceso de trámites administrativos a los que tienen derecho. Quiero concluir expresando mi más sincero reconocimiento a las y a los ponentes que este día nos compartirán mi experiencia, así como a los traductores, intérpretes de las lenguas indígenas presentes. Gracias a los asistentes quienes se suman a los esfuerzos por fortalecer nuestras raíces e impulsar el desarrollo de nuestros pueblos originarios. Bien, pues en este mismo espacio le hemos expresado pues la preocupación que existe pues en la sociedad y por supuesto de las autoridades sobre el tema del dengue en el estado de Morelos. Las cifras son verdaderamente alarmantes y no lo digo yo, lo dicen las propias autoridades. Esta enfermedad, este padecimiento impuesto por el mosco correspondiente, que usted sabe que es el mosco transmisor, bueno, pues ha causado inquietud entre las autoridades. Es por eso que el gobierno realiza la segunda Jornada Nacional de Eliminación de Criaderos 2023. Marco Antonio Cantú Cuevas, quien es el secretario de Salud, pidió mantener la corresponsabilidad social contra el dengue, el Zika y el chikungunya en el estado de Morelos, esto durante la segunda Jornada Nacional de Eliminación de Criaderos 2023, desde la escuela secundaria número 3 llamada Cuautli, allá justamente en el municipio del Oriente, en el municipio de Cuautla. Destacó que la estrategia busca contribuir en la prevención y el control de estas enfermedades mediante acciones ordenadas y priorizadas de educación para la salud, difusión, participación social, así como para la intervención integral del vector en los planteles educativos y otros espacios. Ahí mismo, Héctor Barón Olivares, quien es el director de los servicios de salud del estado de Morelos, mencionó que previo al inicio de clases y a la fecha se han implementado tareas preventivas en compromiso con los niños de los planteles educativos. Y bueno, si su hijo va a cualquiera de las escuelas del estado, por supuesto que ya le he estado informando, pero si no, usted acérquese a la Secretaría de Salud o entre a internet, ahí está toda la información de cómo debe usted prevenir y cómo debe protegerse contra la proliferación de este mosco, y bueno, también conocer en el momento preciso cuáles son los síntomas del dengue para que tenga usted la posibilidad de acudir ante un médico y pueda ayudarle a enfrentar el problema si es que ya tiene usted el padecimiento. Pero lo importante es la prevención, acuérdese, prevenir, importante tapar, voltear y bueno, y por supuesto, como se dice, vaciar el agua estancada que tenga pues en cubetas, en las albercas, que tenga en las fuentes que tenga por ahí, por supuesto todos estos cachivaches que a veces tenemos en las azotehuelas, en los patios, bueno, todo eso genera agua estancada y allí los mosquitos les gusta ahí generar sus nidos y eso es un peligro para la casa. En más información, también el coordinador de asesores del gobierno del estado ya en temas de carácter político, bueno, pues agradeció las muestras de apoyo y menciones que ha recibido en las recientes encuestas publicadas por la empresa Indemerc, que lo coloca a la cabeza de esas mediciones para lograr la candidatura de Morena a encabezar los comités de la 4T. A lo largo de las últimas semanas aquí le hemos presentado diversas encuestas. Es cierto, cada encuesta manifiesta su punto de vista en función de su metodología de quienes podrían ir a la cabeza en este proceso interno de Morena para lograr pues la candidatura de Morena al gobierno del estado, porque no se le puede llamar de otra manera. Le han puesto el nombre para no caer en temas legales, le ponen o le han colocado la coordinación de los comités de la 4T en el estado de Morelos, pero es la candidatura de Morena al gobierno del estado de Morelos. De al menos 3 o 4 encuestas que aquí le hemos presentado, Víctor Mercado se manifiesta en primer lugar. También es cierto, hay que decirlo, que a veces estas mediciones no traen a todos los participantes o traen solamente a algunos. Hasta el momento, y eso también hay que decirlo, Víctor Mercado y Lucía Mesa y quizá por ahí otros dos que se me estén yendo, se han manifestado en los primeros lugares de diferentes encuestas que aquí le hemos presentado, pero en la que ayer le presentamos en Indemerc, se llama esta empresa, bueno, pues se coloca de nueva cuenta y por segundo mes consecutivo a Víctor Mercado en este primer lugar de este estudio de opinión. De tal manera que Mercado Salgado hoy fue entrevistado y aseguró que se mantendrá
pues en sus actividades, como siempre, en tanto su partido, en este caso Morena, no publique las reglas de la contienda o llame a los aspirantes a una dinámica específica. Vamos a escuchar lo que dice Víctor Mercado Salgado, coordinador de asesores de la gubernatura en torno a este tema de carácter político. Como he dicho, falta todavía las reglas de nuestro partido. Yo muy agradecido con la gente que de alguna manera pues me ubica la pregunta que les dicen, la contestan y pues me siento yo la verdad muy orgulloso. Como ustedes saben, yo soy de aquí de Morelos, yo soy funcionario, duré mucho tiempo en el gobierno del estado y también soy empresario. ¿Se reafirma más esa aspiración? Sí, claro, vamos a seguir trabajando, esperar a que vengan las reglas de nuestro partido y por supuesto que sí voy a participar. Gracias. Bueno, pues así las cosas, el tema de la carrera por este espacio, por la candidatura a la coordinación de los comités de la 4T en el estado de Morelos ha sido muy larga porque empezó casi al parejo de cómo empezó la carrera nacional, que este fin de semana, bueno, pues ya tendrá algunas definiciones porque se iniciará la encuesta, o se ha iniciado la encuesta al interior de Morena para definir quién será el candidato a la presidencia de la República por parte de Morena y después de todos sus aliados. Por eso es que en Morelos también ha sido igual de larga, pero yo avisoramos aquí en las noticias que a partir de que se conozca quién será el aspirante ya elegido, electo o ganador de las encuestas en Morena a nivel nacional, aquí en Morelos se van a empezar a decantar algunas cosas. Reitero, hasta el momento hemos visto a tres aspirantes en Morelos que han encabezado sendas encuestas, a saber, Lucía Mesa, Víctor Mercado, Juan Salgado Brito y en su momento también en otras encuestas Rabindranath Salazar Solorio. Muy probablemente estos cuatro personajes son los que entran en la encuesta. Y no me olvido de Margarita González Areva, que también en otras encuestas ha marchado en primer lugar. Yo avisoro que estos 5 nombres, estos 5 personajes son los que entrarán a la encuesta en el estado de Morelos y de ahí saldrá el candidato a la gubernatura y los candidatos o las candidatas a las diversas posiciones que son las federales, las senadurías, incluso el Congreso del Estado, incluso la capital del estado de Morelos. Y ya que estábamos hablando de aspirantes y de la capital del estado de Morelos, hoy Juan Ángel Flores Bustamante, quien es uno de los aspirantes también a esta posición, pero también encabeza los esfuerzos gubernamentales allá en Jojutla, bueno, pues se reunió con empresarios del estado de Morelos, parte de la cúpula empresarial y de prestadores de servicios de Morelos integrados en la ADIEM y en la Canirac, que sostuvieron una serie de encuentros con el presidente municipal de Jojutla, Juan Ángel Flores Bustamante, para fortalecer la colaboración que une al sector empresarial con el gobierno a partir de 3 vertientes: generar las condiciones de una mejor economía local que propicie el consumo, la atracción de inversiones y la apertura de nuevas industrias. En ese sentido, el alcalde Juan Ángel Flores Bustamante aseveró que se trabaja y se está fortaleciendo los mecanismos para que se contribuya a mejorar el consumo local, para que la economía gire en torno al desarrollo del estado que tanto hace falta. Y hay que mencionarlo, y esto es cierto, Juan Ángel Flores Bustamante ha tenido varias oportunidades de demostrar el impulso de diversas acciones de carácter económico para promover, pues no nada más el municipio, también el estado de Morelos. Ha habido eventos artísticos, culturales, deportivos de gran talla allá en el municipio de Jojutla, lo cual, bueno, pues esto va muy congruente con lo que está mencionando aquí en torno a al fomento del desarrollo económico en el estado de Morelos. Pero vamos a ver qué dijo después de su reunión con los empresarios de la ADIEM Coparmex y de la Canirac. Tenemos hoy una reunión con la ADIEM, ¿no? Con esta asociación empresarial bastante importante, en donde vamos a conocer precisamente lo que ofrecen, lo que genera cada quien en sus empresas, y que de esta forma pues consumamos local. Es bastante importante el consumo local porque de esta forma la economía gira alrededor del propio desarrollo del estado, y es algo que no se ha hecho realmente, que no se ha tomado en cuenta a los empresarios de lo que producen, de lo que generan aquí en Morelos, y después estamos viendo proveedores de otros lados. Entonces es bueno, o sea, sin duda la competencia, pero primero tienes que visualizar a quien está dejando derrama económica en tu propio estado, y a partir de eso hacer negociaciones que permitan competir con los precios que ofrecen en otros lugares. Justamente lo que comentan, la inversión importantísimo en estos 4 años de... Bien, así llegamos al segundo corte. Estamos en las noticias, no se vaya, le tenemos más información.
Las noticias con David Monroe. Aquí están las noticias. Si eres víctima de algún delito o de violaciones a tus derechos humanos, acude a la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos. Proporcionamos ayuda, asistencia y atención integral a través de programas, servicios, mecanismos y apoyos para personas en situación de víctima, con el objetivo de restablecer sus derechos y garantizar la recuperación de su proyecto de vida. Te brindamos medidas de ayuda inmediata como son atención médica y psicológica, alojamiento y alimentación, transporte, gastos funerarios, asesoría jurídica, entre otras, y medidas de asistencia como salud, educación, económica y de desarrollo. Acércate a la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas. Está ubicada en calle Hermenegildo Galeana, número 95, Colonia Centro, en Cuernavaca, o llámanos al 777-318-4151. Consulta nuestra página web comisiondeatencionavíctimas.morelos.gov.mx y síguenos en Twitter como @Morelos CEARV y en Facebook como Comisión de Atención y Reparación a Víctimas Morelos. Morelos, anfitrión del mundo. Morelos, anfitrión del mundo. Las noticias con David Monroe. Aquí están las noticias. Bien, ya regresamos. Oiga, yo le pregunto a usted que vive aquí en Cuernavaca, ¿cuántos años cree usted que Cuernavaca lleva en el subdesarrollo, en el desorden, en el deterioro? Yo le calculo que unos 30. Y no es una situación del actual alcalde de Cuernavaca, José Luis Uriostegui, me parece, ni de Cuauhtémoc Blanco, que fue alcalde, ni de Manuel Martín. Me parece que el asunto de Cuernavaca, del deterioro de Cuernavaca, tiene muchísimos más años. Desde el tema económico, que ha sido un tema recurrente en Cuernavaca, hasta pues la falta de obra, la falta de planeación, en fin, Cuernavaca verdaderamente es un desastre. Quizá de las capitales del país, es la peor capital del país, así como usted lo escucha, porque hay otros estados incluso más pobres que Morelos, como Chilpancingo en Guerrero, como Oaxaca, que bueno, ponderan sus circunstancias históricas o su arquitectura, en fin. Por aquí en Morelos, aquí en Cuernavaca, de verdad que la ciudad es un caos y es una verdadera tristeza. Y hoy Lucía Mesa, quien ya regresó al Senado de la República, hace referencia a esto. Asegura que Cuernavaca es la puerta de entrada al estado de Morelos, y advirtió que es urgente que se empiece a trabajar para rescatar a la ciudad capital del estado, como le decía yo, que se encuentra en el abandono desde hace varios años. Lucía Mesa expuso que en sus recorridos por distintas colonias, barrios y poblados de Cuernavaca se ha dado cuenta de los graves problemas que enfrentan los ciudadanos en materia de servicios públicos básicos. La morenista Lucía Mesa aseguró que se requiere de la colaboración de todos los sectores sociales y de los 3 niveles de gobierno para rescatarla de este preocupante abandono. Esto, dijo, se tiene que hacer en todos los municipios, pero tenemos que empezar por la capital del estado. Lucía Mesa advirtió que otro grave problema que enfrenta la ciudad de Cuernavaca es la semidestrucción en la que se encuentran las calles de diferentes colonias, como la Satélite, Ciudad de Chapultepec, Flores Magón, Bugambiles, Chamilpa, Utilio Montaño, entre otras, donde se requiere de una agresiva pavimentación. Bueno, pues si las calles del centro están destruidas, bueno, imaginemos en las colonias y sobre todo en las colonias populares donde ingresan las rutas, ingresa el transporte colectivo. Bueno, ya sabrá usted con estas lluvias cómo se encuentran esas calles. Lamentablemente, dijo la legisladora federal, hay colonias en la capital del estado donde hay mucha marginalidad social, debido a que no existen los servicios públicos municipales, por lo que otro conflicto social es la regularización de la tenencia de la tierra para que las familias que tienen asentadas sus viviendas puedan tener acceso a estos servicios. Por eso hemos dicho siempre, quien gobierne Cuernavaca se saca la rifa del tigre. Por ahí se andan peleando para ver quién es el candidato. Bueno, pues peleense para devolverle a Cuernavaca lo que tuvo hace 30 o 40 años. Desde entonces Cuernavaca de verdad se encuentra en el absoluto deterioro, cada vez está peor. Ahora ya no nada más tenemos baches, comerciantes por todos lados, y no por los comerciantes mismos, sino por el desorden generado por la propia autoridad.
Hoy el gobierno de José Luis Uriostegui ha querido hacer algunas cosas para meterlos en orden, pero bueno, los grupos sindicalistas que ya sabemos que protegen a estos comerciantes que les permiten ponerse en cualquier lugar a una costa del tráfico, a una costa de los peatones, bueno, pues son los que propician una serie de situaciones. Las calles deterioradas y bueno, en general el tema de la luz, el tema, en fin, de muchas cosas, pero sí hay que decirlo porque también hay que comentarlo. El gobierno de José Luis Uriostegui, pese a la falta de dinero, sí se ha ocupado de muchas circunstancias de la ciudad de Cuernavaca. Y por ahí hay un funcionario que se llama Gerardo Abarca, que se ha convertido en el hacedor de muchas cosas chiquitas, pero que han ido ayudando a que Cuernavaca tenga luz en algunas calles, a que Cuernavaca ofrezca mejor visión en los parques, que ofrezca mejor visión en los camellones. Es este hombre, Gerardo Abarca, que en su momento fue, si no me equivoco, fue ayudante de Acapancingo, después fue aspirante a diputado federal por la vía independiente. Es un gran tipo y ojalá le pudiera hacer justicia a la revolución más adelante para que pudiera ocupar otros cargos. Se ha puesto a trabajar y créame, ha hecho cosas en Cuernavaca y hay que reconocerlo y hay que decirlo públicamente. Oiga, pues le informo que personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Morelos, en apoyo a las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, lograron la detención de un masculino de origen extranjero identificado como Morris N., que es requerido por las autoridades capitalinas por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de feminicidio en grado de tentativa. Ya ve que la Fiscalía General del Estado de Morelos, disculpe usted, de la Fiscalía General de la Ciudad de México está muy interesada en estos temas del feminicidio. Si no fuera así, quizá el fiscal del Estado no estuviera en este momento detenido. De acuerdo al mandato emitido por el órgano jurisdiccional de la capital del país, se establece que en días pasados, el masculino que le refiero de nombre Morris N. habría discutido con una mujer víctima al interior de un domicilio ubicado en la colonia Extremadura Insurgentes en la alcaldía de Benito Juárez, allá en la Ciudad de México, y presuntamente la habría agredido físicamente. Resultado de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público Capitalino, se estableció que el probable responsable se habría trasladado al municipio de Cuernavaca, ya ve que aquí no hay casi impunidad, para evitar la acción de la justicia, obteniéndose una orden de aprehensión en su contra. Derivado del anterior, se emitieron los oficios correspondientes y bueno, se pidió a la Fiscalía del Estado de Morelos su colaboración para detenerlo una vez que se supo que este cuate se encontraba escondido aquí en la ciudad de Cuernavaca. Bien, y en información de carácter internacional es muy importante pues estar al tanto de lo que sucede, concretamente lo que está sucediendo allá en Florida con el impacto de este huracán que ya pues se ha empezado a hacer de las suyas allá en el estado de Florida. Este huracán Idalia impactó el noroeste de esta península de los Estados Unidos como un huracán de categoría 3. El huracán Idalia tocó tierra este miércoles en las costas noroestes de Florida como un poderoso huracán categoría 3, anunció el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. El resultado podría ser un importante golpe para un estado que sigue lidiando con los daños causados por el huracán Ian de hace un año. Y con respecto a este tema, quiero comentarle que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha ofrecido la ayuda a Florida y a los connacionales por el impacto de este huracán Idalia allá en Florida. Esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó que el huracán Idalia se encuentre afectando las costas de Florida en los Estados Unidos y ante esto el mandatario ofreció ayuda a dicho estado. Además, el jefe del Estado mexicano aprovechó el momento para también expresar su solidaridad a los mexicanos que allá viven, y no nada más mexicanos, habitan muchísimos connacionales, muchísimos hombres y mujeres de otros países latinoamericanos con quienes también, expresó su solidaridad el mandatario nacional. En este contexto, el presidente indicó que, como siempre se hace, el gobierno mexicano ayudará en lo que más se pueda, no solo a los paisanos, sino también a los damnificados, incluso, pues por supuesto, a los habitantes originarios de aquella región, incluso estadounidenses que se registren por la llegada de este fenómeno natural. Vamos a escuchar al presidente de la República, fuerte, Andrés Manuel López Obrador. El que está afectando Florida. Nosotros vamos a estar pendientes. Hoy mismo
de la situación y como lo hacemos en todos los casos, vamos a ayudar todo lo que podamos, no solo a nuestros paisanos, sino a todos los damnificados, en lo que podamos nosotros ayudar. Se trata de un gobierno que tiene pues muchas capacidades, ¿no? Tiene recursos y todo, pero son desgracias que afectan mucho. Pues ahí está la información del presidente de la República con respecto a esta solidaridad de México con los damnificados o afectados de allá del huracán Idalia en la Florida, en los Estados Unidos. Y hace un rato le mencionaba yo del este procedimiento, este proceso en el que está pues inmerso Morena a nivel nacional con respecto a la elección de su próximo aspirante a la presidencia de la República. Morena arrancó la encuesta para definir a la llamada corcholata presidencial en medio de presiones y quejas de los equipos representantes de los aspirantes a esta posición, lo que provocó que Marcelo Ebrard rompiera la veda para denunciar públicamente severos problemas y desorden. Y es que le platico, como usted sabe, la definición del aspirante a la presidencia de la República será a través de una encuesta, pero también de un proceso, pues ahí sui generis que inventaron para poder definir al abanderado o a la abanderada. Marcelo Ebrard, que es uno de los aspirantes, ha cansado de denunciar una serie de irregularidades según desde su punto de vista, y hoy rompe la veda, este espacio establecido por esta dinámica en Morena, para que ninguno de los aspirantes haga ninguna actividad, ni diga, ni haga ningún tipo de declaraciones. Pero bueno, Marcelo Ebrard, fiel a su práctica de los últimos meses, pues rompe la veda y declara que hay severos problemas y desorden en este proceso. Equipos de varias corcholatas denunciaron también que en algunas zonas del país, como en Nuevo León, las encuestas no han podido arrancar porque los representantes del partido no han llegado con el material que deben entregar las empresas. A pesar de que el calendario indicaba que el levantamiento comenzaría el pasado lunes, el partido decidió arrancar hasta este miércoles para prever toda la logística, coordinar a las más de 1,000 personas que representan a los 4 aspirantes, a todos los aspirantes como son Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco, los traslados de las boletas todos los días y todas las garantías de seguridad que se requieren para un proceso de este tamaño. Vamos a escuchar a Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, con respecto a este tema de la encuesta y a este tema de las supuestas irregularidades que denuncia Marcelo Ebrard. De los expertos que fuera redonda, esta va a ser la boleta, de tal manera. ¿Por qué redonda? Porque al entregársela al ciudadano, a la ciudadana, pues no hay ningún tipo de sesgo que si estuviera impresa por la ubicación del nombre, si es alfabético, si es el nombre completo, podría desatarse polémica en torno a eso. Entonces, los expertos en encuestas nos dijeron, pues hagan la redonda y así pues no hay ninguna posibilidad de sesgo. La boleta está impresa en papeles de seguridad, tiene distintas medidas visibles y no visibles, tienen un folio único, tienen un código QR. Estas boletas al inicio de cada jornada van a ser firmadas atrás por los representantes de los aspirantes. Bueno, pues bla, 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 bla. Mientras tanto, el proceso interno de Morena avanza con algunas quejas, con algunos señalamientos. Vamos a ver qué resulta en este tema. Y mientras en la casa de enfrente, en la casa de la oposición del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, la panista, aventajaría en los resultados de las encuestas de este Frente Amplio por México. Después de que el comité organizador del Frente Amplio por México anunciara que hoy daría los resultados de la encuesta entre las aspirantes presidenciales Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes,
esta última priista. Se informó que la panista, es decir, la primera, lleva la ventaja en 2 sondeos de opinión. Bajo el escenario original, la encuesta y el resultado de la elección se ponderarían para dar a una triunfadora el mismo domingo 3 de septiembre, es decir, el día 3 de septiembre, el domingo, se anunciaría quién ganaría este proceso. Se acordó el periodo de realización de la encuesta, pues estaba planeado su levantamiento del 25 de agosto al 3 de septiembre, dando por finalizada 4 días antes su realización y su presentación inicial. Los datos revelarían que las encuestas telefónicas, Xochitl llevaría el 59.4% a favor, mientras que Beatriz Paredes sumaría el 40.6%. En cuanto al sondeo de vivienda, la panista aventajaría con 56.8% y la priista 43.2%, lo cual, bueno, pues estaría sorprendiendo a muchos, sobre todo porque hay analistas, no lo digo yo, hay muchos analistas que aseguran que este proceso pues un tanto artificial con respecto a este súbito crecimiento y popularidad y arrastre de Xochitl Gálvez, que no es otra cosa más que una puesta en escena para que ella sea la candidata ya impuesta desde antes por la cúpula del PAN, la cúpula empresarial que impulsa esta oposición. Y bueno, del lado del PRI, el PRI estaría pues jugándole las circunstancias para que en caso de que Beatriz Paredes no sea la candidata, al final de cuentas ellos opten y pidan mano para que sea Beatriz Paredes la que encabece la candidatura de esta alianza de la oposición en la Ciudad de México. ¿Qué tal? ¿Qué tal este juego que se traen ahí los del Frente Amplio por México? Y antes de irnos, quiero informarle que la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió este miércoles, ahora que se está conmemorando el Día Internacional de la Desaparición Forzada en todo el mundo, pidió este miércoles a las instituciones de seguridad mexicanas abrir su información para esclarecer las desapariciones del país, que padece una crisis de más de 110,000 personas que no han sido localizadas. En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la ONU, a través de este sector de derechos humanos, llamó en un comunicado a las instituciones de seguridad e inteligencia a garantizar el acceso a la información que permita esclarecer lo ocurrido, encontrar a los desaparecidos y sancionar a los responsables. México superó el año pasado la cifra histórica de más de 100,000 personas desaparecidas desde que hay registro, lo que refleja una persistente crisis relacionada con la violencia del crimen organizado. Activistas y familiares han acusado a las Fuerzas Armadas e instituciones de seguridad de obstaculizar las investigaciones para esclarecer los hechos, como en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en septiembre de 2014. La ONU reconoció que México tiene avances normativos e institucionales, pero consideró necesario que los aparatos de seguridad e inteligencia se sumen plenamente a estos esfuerzos y superen las resistencias para colaborar con las instancias especializadas. Es que, ¿cómo cree usted que en este país que tiene este gravísimo problema, no nada más es un tema de seguridad, es un tema de sensibilidad que deben tener las autoridades, no exista de repente congruencia entre las cifras que tienen diferentes organizaciones con respecto al tema de los desaparecidos? Las fiscalías no entregan sus informes correspondientes al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Aquí hay una comisión estatal de víctimas y también existe una comisión nacional de búsqueda o estatal de búsqueda, están las comisiones particulares, digamos, de los colectivos, y todos tienen cifras diferentes con el número de desaparecidos. Es cierto, a veces es imposible que tengan los mismos números por la misma dinámica de este fenómeno social y criminal. Sin embargo, bueno, pues uno quiere acceder a información oficial en las autoridades y nadie tiene nada, nadie sabe nada, como que esconden los datos, porque saben que si esos datos los expresan a través de los medios de comunicación, automáticamente implicaría una evidencia de que no están haciendo su trabajo. Pero caramba, a nivel nacional ya le están pidiendo que tengan certeza, que tengan transparencia en estos números. México tiene involucrado en este tema más de 10, 12 años y honestamente no terminamos por saber cuántos desaparecidos tenemos en este país, en este drama horroroso que representa la desaparición de personas en el país a través de la violencia del crimen organizado.
Bien, así es como llegamos al final de este noticiero, las noticias con David Monroy. Yo le agradezco que se haya quedado con nosotros todo este tiempo. Usted está informado de las noticias más importantes, más trascendentes del estado de Morelos y de México hasta el momento. Yo quiero pedirle que el día de mañana nos siga a las 9 de la noche en todas nuestras redes sociales. No es cierto, a las 7 de la noche a través de todas nuestras redes sociales. Es que confundo el 17 con el 19 y digo 9 de la noche. No, David Monroy, las noticias con David Monroy son a las 7 de la noche, 19 horas, todos los días a través de nuestras redes sociales. Hoy, gracias por acompañarnos. Mañana nos podrá acompañar de la misma manera a través de nuestras redes sociales. Recuerde, David Monroy Digital en Facebook, David Monroy Digital en YouTube, también en Twitter, o lo que llamamos ahora X o X, David Monroy MX, en Spotify, en Instagram y en donde usted quiera nos pueda encontrar. Muchísimas gracias a todo el equipo, gracias a Daniel García en la realización y máster digital, y a Jimena Limas en la coordinación general y de información. Yo soy David Monroy, lo espero el día de mañana. Muchas gracias, hasta la próxima. Las noticias tienen muchas caras, pero si buscas información oportuna, veraz, fresca y con un análisis agudo y crítico, estás en el espacio informativo correcto. Las noticias con David Monroy. Experiencia, credibilidad, pero sobre todo pasión por la información. Los acontecimientos en tiempo real. Siempre contigo, siempre noticias.